esta misma mañana han salido las instrucciones para la realización de la PEBAU en Andalucía y los modelos de exámenes de las distintas asignaturas. Para que os podáis ir preparando y haciendo una idea de cómo va a ser el examen, pues estoy grabando este vídeo con una explicación mínima de los cambios, ¿vale? Que son importantes en lo que se refiere a la estructura, ¿no? Lo primero que nos dice la universidad es que, o las universidades andaluzas, es que el examen va a estar dividido en dos bloques, ¿vale? Como marco aquí, un bloque A y un bloque B. La principal diferencia respecto a años anteriores es que no hay que elegir bloque A y bloque B, sino que los alumnos tienen que contestar algunas de las opciones que se les plantea tanto en el bloque A como en el bloque B. ¿Qué nos vamos a encontrar en el bloque A? El bloque A, que tiene una puntuación de 5 puntos, desplazamos hacia abajo, el bloque A estará referido a cuestiones que tienen que ver con el análisis de texto y la redacción, ¿vale? Son las habituales preguntas que llevamos todo el año haciendo, de identificar las ideas del texto y ver la organización, la explicación de la intención comunicativa y después la redacción de un texto argumentativo. Ese sería el bloque A. La diferencia respecto a años anteriores es que ahora el alumno podrá elegir dentro de ese bloque A entre dos textos, ¿vale? Te podrá elegir un texto u otro, ¿no? Cada uno con las mismas preguntas. Eso respecto al bloque A. El bloque B, que es donde nos encontramos con las principales diferencias, es el bloque donde nos vamos a encontrar las cuestiones teóricas y de aplicación práctica. Recordad que en el examen de selectividad habitual pues había 2,5 puntos que salían de la respuesta de una serie de preguntas sobre literatura y otros 2,5 puntos que salían de la respuesta de una serie de preguntas de aplicación lingüística, gramatical, análisis sintáctico, etcétera, ¿no? Ahora, este año, y de manera puntual solamente este año, se nos abren en este bloque B muchas opciones. Todos los alumnos van a tener que contestar aquí, dentro de este bloque, a 4 preguntas. Lo que pasa que dentro de cada pregunta se dan distintas opciones. La primera pregunta que se nos planteará, como tenéis aquí, pues es una pregunta sobre sintaxis. Y aquí se planteará una identificación de relaciones sintácticas o bien un análisis sintáctico del fragmento. Es decir, lo que nosotros llevamos todo el año haciendo, que es análisis completo de una oración, análisis sintáctico de un fragmento, o bien la explicación de las relaciones sintácticas. Ya sabéis, identificar la subordinación, ¿no? Relaciones de coordinación que existan con las dependencias y demás. El alumno elegirá una de las dos y esa pregunta tendrá un valor de 1,5 puntos. No hay que hacer las dos, sino solamente una de las dos. La segunda pregunta irá referida, vamos a ponerlo aquí, a marcarlo. La segunda pregunta irá referida a otras cuestiones gramaticales que llevamos viendo a lo largo del curso, ¿no? Pues identificar la categoría y la función sintáctica de un determinado elemento, explicar el sentido que tienen en el texto algunas palabras, indicar un par de recursos propios de la subjetividad o de la objetividad en el texto, hacer algún tipo de transformación de activa a pasiva o de estilo directo e indirecto o de cambio de modalidad, explicar la formación de una serie de palabras, pues indicar el lexema, los morfemas y el tipo de palabra que es, en fin, esas otras cuestiones gramaticales. Aquí se van a proponer dos opciones diferentes de esas distintas posibilidades que llevamos todo el año trabajando, pues se van a proponer dos opciones y el alumno tendrá que elegir una sola. La puntuación de esta pregunta es de 1 punto, ¿no? Después nos vamos a la parte de literatura, que es la pregunta quinta. Pues en esta pregunta quinta, que tiene un valor de 1,5 puntos, se nos van a plantear 4 opciones, de manera que el alumno podrá elegir uno de los 4 temas de literatura que se le pongan ahí. ¿Cuáles son esos temas? Pues los temas de tendencias que llevamos también todo el año explicando, ¿no? Pues si la poesía anterior a 1939, posterior a 1939, o la novela anterior al 39, o la generación del 27, o la poesía del modernismo a las vanguardias, en fin, las que toque. Se nos van a proponer 4 temas para elegir uno,
¿vale? Que nadie se asuste, que piense que tiene que hacer 4 temas de literatura, no, solamente uno. La puntuación de esta pregunta 5A pues será de 1,5 puntos. Y por último tendríamos la segunda cuestión de literatura, que irá referida a las obras a los autores destacados que hemos ido viendo este año y a las obras de lectura obligatorias de este curso. Recordad que este curso hemos visto a Pío Baroja con El árbol de la ciencia como primera lectura obligatoria. Hemos visto a Luis Cernuda con La realidad y el deseo como segunda lectura obligatoria. Hemos visto a Antonio Buero Vallejo con Historia de una escalera, tercera lectura. Y la cuarta ha sido Carmen Martín Gaite y El cuarto de atrás. Bueno, pues se nos formularán 4 preguntas referidas a estos autores y obras, y el alumno tendrá que elegir una de ellas. La puntuación de esta pregunta 5B será 1 punto. Bien, como veis, el examen en esencia es igual, lo único que nos encontramos es una mayor optatividad, ¿no? De manera que todo el mundo pueda responder a todas las preguntas, aunque no se haya dado presencialmente en clase, ¿vale? Ese es el espíritu con el que se ha hecho este examen. La universidad también, además de esta estructura del examen, nos propone un modelo, lo voy a poner ahora, para que nos hagamos una idea ya concretamente sobre cómo podría ser un examen de selectividad este curso. El curso tanto en la convocatoria de junio como en la convocatoria de septiembre. En el bloque A, que es el bloque de textos, ¿vale? Lo tenemos aquí, bloque de textos, que tiene una puntuación máxima de 5 puntos. ¿Vale? Bueno, pues en este bloque de textos, aquí como modelo, nos ponen un texto, el texto A, que en este caso es un texto de opinión, ¿vale? Publicado en el periódico por el autor Care Santos, sobre el cual se formulan pues las 3 preguntas que ya conocemos: identificación de ideas y organización, intención comunicativa y cohesión, y la redacción en torno a una pregunta derivada del texto, la redacción de un texto argumentativo. Y después se nos propone un texto B, que en este caso pues pertenece al árbol de la ciencia de Pío Baroja. ¿De dónde pueden salir estos textos? Hombre, pues estos textos pueden salir o bien de las obras de lectura obligatoria, como ya sabéis, de las 4 que ya conocemos: El árbol de la ciencia, La realidad y el deseo, Historia de una escalera o El cuarto de atrás, o bien un texto de opinión. En este caso, en la propuesta que nos ponen, uno de los textos es de opinión y otro de los textos es literario. Está extraído de una de las obras de lectura. ¿Este va a ser el criterio? Pues eso ya no os lo puedo afirmar, no os lo puedo asegurar, ¿no? Parecería lógico, ¿no?, que siempre hubiese un texto de opinión y un texto literario, pero no hay nada al respecto, y perfectamente nos podemos encontrar con que los 2 textos sean literarios, pero no hay ningún problema, porque lo que hay que hacer con ellos pues es siempre lo mismo, ¿no? Identificar ideas y su organización, intención comunicativa, la cohesión y una redacción, ¿vale? Ese es el bloque A. Después está el bloque B. El bloque B que tiene otro valor de 5 puntos, ya sabéis, 2,5 puntos referidos a cuestiones literarias y 2,5 puntos referidos a cuestiones gramaticales y sintácticas, ¿no? Las 2 primeras preguntas del bloque B, la 4A, es el análisis, la pregunta de sintaxis, y aquí se nos formula un análisis sintáctico pues de esta oración que os he destacado ahí ahora mismo. Hay ahora revuelo constante de mensajes que no deberían haberse enviado. Es una oración sacada del primer texto. Pues ¿a qué tendríamos que hacer ahí? Pues el análisis completo de esa oración, de todos y cada uno de los elementos que forman la oración, identificando la función sintáctica de todas y cada una de las palabras, ¿vale? La otra pregunta es la explicación de relaciones sintácticas. Aquí lo único que habría que hacer sería identificar las subordinaciones y coordinaciones que pueda haber en el texto, indicar su tipo, la dependencia, etcétera, ¿no? La oración que se nos propone es esta, ¿no? Esa anomalía de la naturaleza que se llama la vida necesita estar basada en el capricho, ¿vale? El alumno aquí tiene que elegir una de las 2, no hacer las 2, sino una de estas 2 opciones. En la pregunta 4B,
que es la otra pregunta de lengua, que tiene un valor de 1 punto, se nos propone una primera opción, que es analizar cómo están formadas las palabras. Nos ponen aquí 2 palabras sacadas de uno de los textos y tendríamos que indicar pues cuál es el lexema de cada una de ellas, los morfemas, el tipo de palabra que es, si es simple, compuesta, parasintética, derivada, en fin, esas cuestiones. Y la otra cuestión es explicar el sentido que tienen en el texto pues unas expresiones, ¿no? En este caso, apetencia por conocer o instinto vital. El alumno aquí tendría que elegir una de estas 2 opciones. Repito que no tienen que ser siempre así, que puede haber otras posibilidades, identificar 2 recursos de la subjetividad o identificar la categoría gramatical de un par de palabras y la función que desempeña, es decir, podría haber otras posibilidades. Eso respecto a la pregunta 4b. La pregunta 5a, que es la pregunta en la que el alumno debe hacer una exposición teórica en torno a los temas de literatura, los temas de tendencias literarias. Recordad que nosotros esto llevamos todo el año haciéndolo y preparándolo, y que yo siempre os recomiendo que organicemos esta pregunta digamos en 3 fases o en 3 apartados, ¿no? Si queréis, primero una explicación sobre el contexto socio-histórico cultural en el que se desarrolla ese movimiento, después la caracterización, ¿no? La exposición de los caracteres que definen pues la tendencia que nos preguntan, en este caso pues la novela o la poesía o el teatro en el periodo que se nos pregunta. Y una tercera parte de la pregunta, pues centrarnos en los autores que nosotros hemos ido destacando en cada uno de esos textos, ¿vale? Aquí nos dan 4 opciones. ¿Qué 4 opciones nos dan? Pues una de ellas es la novela desde principios del siglo XX hasta 1939, es decir, la novela anterior a 1939. Sabéis, las novelas de Pío Baroja, etcétera, ¿no? La novela del 98, novela novecentista, etcétera. Después teníamos otra pregunta, que es la poesía desde los años 70 a nuestros días. Recordad que nosotros en la enseñanza de adultos el tema de la poesía posterior al 39 lo hemos refundido en uno solo, pero que también os hacía en el video resumen, os hacía las aclaraciones para los que ibais a preparar selectividad, que dentro de ese gran tema hay 2 posibles temas del examen de selectividad. Uno sería la poesía del 39 al 70 o el 75 y otro la poesía desde los años 70 hasta la actualidad. En este caso se nos pregunta por la poesía desde los años 70 a nuestros días. Ahí tendríamos que hablar, pues obviamente, primero de los novísimos en la década de los 70 y después de las diferentes tendencias que hemos ido estudiando pues desde los años 80 para acá: la poética del silencio, la poesía de la experiencia, la poesía de la conciencia, la poesía sensualista, etcétera, etcétera, ¿vale? La tercera pregunta es el teatro desde 1939 hasta nuestros días, es decir, un tema para exponer todo lo que hemos estudiado sobre el teatro contemporáneo. Y la segunda pues sería un tema de la poesía anterior al 39, en este caso la poesía del grupo del 27. Recordad que la poesía anterior al 39 se corresponde con 2 temas: la poesía del modernismo a las vanguardias y la poesía del grupo del 27. Bueno, pues aquí nos preguntan la poesía del grupo del 27. Aquí el alumno que haga selectividad, que haga la PBAU, pues tendrá que elegir o tendrá que responder a una de estas 4 opciones, por la que mejor preparada lleve, con la que se sienta más cómodo, etcétera, ¿vale? Y después tendríamos la última pregunta, que es la segunda cuestión de literatura, que va referida siempre a autores y obras de lectura obligatoria. Perdón, con la tos. Y aquí de nuevo nos plantean 4 preguntas. 4 preguntas que van referidas a las 4 obras de lectura que tenemos este año. La primera pregunta nos dice que situemos el texto B. El texto B era del Árbol de la Ciencia, por tanto que es una pregunta referida a Pío Baroja y al Árbol de la Ciencia. La segunda va referida a Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo, nos explica el sentido de la escalera y el papel que tiene y que describamos alguna escena. La tercera pregunta va referida a Luis Cernuda y nos pregunta pues por los temas principales de su obra, de la realidad y el deseo.
y la influencia del exilio, ¿no?, en su producción poética. Y la última pregunta pues va referida a la última obra del curso, que es El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite, ¿no? Nos habla de que señalemos algunos de los personajes protagonistas y las circunstancias sociohistóricas en que se desarrolla la obra. Y esa sería la estructura del examen de selectividad. Como veis, los contenidos no son diferentes, es decir, el examen no es diferente a lo que llevamos todo el año trabajando, es decir, nos preguntan lo mismo: análisis de un texto, redacción, exposición de un tema literario, análisis sintáctico, aplicación de algunas cuestiones gramaticales y preguntas sobre las obras de lectura obligatorias. La gran novedad está en que en este bloque B, sobre todo, se abre muchísimo la opcionalidad, de manera que la sintaxis podremos elegir entre la posibilidad de hacer el análisis completo o explicar las relaciones oracionales. Tendremos 2 preguntas lingüísticas diferentes, tendremos 4 temas de literatura para elegir uno y tendremos 4 preguntas sobre autores y obras de lectura obligatoria a elegir una. En principio yo creo que el modelo de examen es muy asequible pues para todos vosotros, que seguro que os plantaréis el día del examen pues con la asignatura trabajada y para obtener pues una buena calificación, una calificación satisfactoria. Bueno, y hasta aquí el vídeo, este vídeo de explicación de esta novedad que tenemos de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Nos vemos en otro momento. Venga, buenas tardes.